Jorge, buen día. Le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Rubén, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. De igual manera, Antonio. Y nada, pues prestos acá para poder conversar con ustedes. Claro que sí, vamos a conversar de varios temitas, concejal. El primer tema, la Asamblea de la Paceñidad ha convocado el pasado viernes a una movilización esta tarde en apoyo al Censo de Población y Vivienda en 2023. Para comenzar, concejal, ¿quiénes participaron de esta asamblea? Así es, querido Rubén. Bueno, como ustedes saben, el viernes hemos tenido el espacio de la Asamblea de la Paceñidad. Se ha convocado en el transcurso de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Han participado distintas organizaciones vivas para que la gente tenga una idea. Han estado representantes de transportistas, gremiales, colegios de arquitectos, ingenieros, de FEJUVE, FEJUVE Sur, también, por supuesto, las distintas instancias del control social, etcétera, etcétera. Y la idea era una, fundamental, y era consultarles y primero dialogar, por supuesto, con los representantes respecto a la posibilidad de la realización del censo, ¿no? Ver un poco qué es lo que correspondía hacer, pero sobre todo, y lo más importante, algo que conversaban antes con Antonio, querido Rubén, es hacer una presentación técnica respecto a la posibilidad de hacer el censo antes de lo planteado por el decreto desarrollado por el gobierno. Y ahí se hizo una presentación, reitero, técnica de parte de la secretaria de Planificación, que demostró de manera muy objetiva que el censo se puede realizar el segundo semestre del 2023. A partir de esa demostración objetiva, hubo la participación de los distintos representantes de las organizaciones vivas ya mencionadas, entre otras, y ahí se definieron varias cosas. Primero, poder convocar o poder en realidad pedirle al presidente del Estado plurinacional, al señor Arce, que pueda convocar una cumbre, a una cumbre en donde participen todos los actores fundamentales de la sociedad, todos los interesados respecto al tema del censo, por supuesto las autoridades locales, departamentales, etcétera, para que se pueda definir, se pueda conversar de la misma manera desde un punto de vista objetivo, técnico, la posible fecha del censo. Y ahí nosotros llevar, ¿no?, esta propuesta técnica en donde se establece que el censo debería hacerse el segundo semestre del 2023, ¿no? También se definió y se decidió ahí, querido Rubén, la posibilidad de apoyar, ¿no?, lo que está haciendo Santa Cruz, que a todas luces y de acuerdo a lo que se ha dialogado, se había dialogado en la asamblea, es un esfuerzo importante, ¿no? Imagínense, están parados ya 5 días, ¿no?, para poder pedir algo parecido a lo que nosotros estamos demandando. Entonces, apoyar la causa de Santa Cruz. Y en ese sentido, yendo un poco directamente a la pregunta, estamos hoy realizando la marcha pacífica para poder pedir al gobierno esta cumbre para definir la fecha y las condiciones específicas del censo, ¿no? Lo que ha decidido la Asamblea de la Paceñidad es hacer la marcha antes del jueves, obviamente para no desgastar lo que está haciendo Santa Cruz y para que más bien se fortalezca esta demanda junto a otros departamentos. Por lo tanto, se está haciendo hoy día la marcha. Se ha dicho, y hay que subrayarlo, querido Rubén, es una marcha pacífica, es una marcha que busca que participen todas las organizaciones que han participado en la Asamblea de la Paceñidad. Es una marcha que va a reunirse, ¿no?, desde las 4 de la tarde en la puerta de la Cervecería Boliviana Nacional en la Avenida Montes, ¿no? Y esperemos pues el concurso y la participación de todos los paceños y no paceños que viven en La Paz, de todos los paceños y no paceños que están interesados en tener resultados más temprano que tarde de este censo que nos va a permitir redistribuir de manera adecuada los recursos, los espacios de poder en todo sentido
y que le va a dar tranquilidad, ¿no? Que es lo más importante a todo el país. Jorge, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda siempre. Un placer conversar con usted. Me voy a adelantar un poquito a las preguntas. Había otras, pero creo que esta va al hilo de lo que estamos hablando. Esa cumbre que ustedes llaman, aunque no tiene el mismo nombre, pero digamos que ya fue convocada por el gobierno ayer y va a ser para este viernes en Cochabamba. Sí, yo le pregunto, el gobierno tiene ya una última, digamos, entre comillas, oferta sobre el censo, que es hacerlo en abril del 2024 y entregar los resultados en octubre de ese mismo año. Y ustedes están llevando el planteamiento de que se haga en el segundo semestre de 2023. Primera pregunta, ¿qué pasa si en esa reunión nacional se decide que optar por la propuesta del gobierno? ¿Ustedes la van a asimilar? ¿Sí? Van a decir que sí, es una cumbre nacional. El presidente dijo, ahí se va a definir todo sobre el censo. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver un poquito más con lo técnico, no estuvimos presentes lamentablemente, pero cuando se explicó en la Asamblea de la Paceñidad que el censo se puede hacer en el segundo semestre de 2023, se hizo una propuesta nacional, porque ese es un problema, ese es un parte del problema con Santa Cruz, que ellos hacen un planteamiento bien basado solo en Santa Cruz, sin tomar en cuenta de que Bolivia tiene todo tipo, por ejemplo, de geografías. ¿El planteamiento que se hizo de ustedes es de tipo nacional o está más centrado en La Paz? Esas dos preguntas en uno, por favor, Jorge. El combo de las preguntas, querido Antonio, también. Sí, no, bueno, para comenzar, comentarte que efectivamente nosotros hemos conocido la propuesta del gobierno. De hecho, no sé si recuerdan, pero una vez que concluimos la Asamblea de la Paceñidad y que se visibilizaron estas decisiones que había tomado la Asamblea, poquito después, una hora, hora y media después, salió la ministra de la Presidencia dando a conocer una nueva propuesta, que es la que mencionas, Antonio, del gobierno, ¿no? Es decir, que se haga nomás el censo en 2024, en abril, como mencionas, pero que los resultados se obtengan inmediatamente, sobre todo para poder realizar la repartición de los recursos, ¿no? Pero obviamente, horas después de ese anuncio de la ministra Antonio, hubo respuestas, ¿no? Bien directas y rápidas de los actores y de los interesados en este tema, en el sentido de que no era suficiente, ¿sí? Y por eso mismo, ese mismo viernes, no sé si recuerdan, hubo una ruptura del diálogo con relación al tema del censo con el gobierno. Por lo tanto, es una señal absolutamente clara en el sentido de que algunos actores, no todos, no están de acuerdo con esa única solución para poder realizar el censo, porque entiendo yo que el argumento era que no solamente se trata de repartir los recursos económicos, sino también se trata de abordar otras cosas fundamentales, como por ejemplo el tema de la repartición, entre comillas, del poder, ¿no? En la Asamblea Plurinacional, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se trata del tema de los recursos económicos. Segundo, sí, hemos visto con buenos ojos, y hay que decirlo de manera directa, ayer yo también lo he mencionado en el pleno del Consejo, que el presidente Arce haya convocado a un espacio el viernes en Cochabamba para poder conversar, ¿no? Y dialogar algunas alternativas con gobernadores y con alcaldes, entiendo yo, de las ciudades capitales del país más el Alto. Esta es una señal importante porque en realidad es poco, no es en realidad una cumbre, ¿no? Una cumbre, como decías, Antonio, abarca o convoca a muchos más participantes, ¿no? Representativos de la sociedad, no solamente autoridades departamentales y municipales, pero bueno, es una buena señal para que justamente se sienten estas autoridades con el presidente y se puedan esbozar los argumentos técnicos para poder llegar a un consenso, para llegar a una solución
con relación a la realización del censo. Y ahí entro a la segunda pregunta, que tiene relación con lo que acabo de decir. Lo que ha presentado la Secretaria de Planificación es un argumento o un conjunto de argumentos técnicos para la realización del censo a nivel nacional. Es decir, primero nosotros, como gobierno municipal, específicamente la Secretaría y otros actores técnicos, se han reunido con el INE, se han reunido con Planificación para saber por qué no se podía hacer antes el censo. Y ahí se han esbozado desde el gobierno central algunos argumentos en el sentido de que habían que hacer algunas contrataciones, ¿no? De que, por ejemplo, solo por darles un ejemplo, habían que comprar tablets y esos procesos de contratación iban a ser significativamente altos en el tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces, después de obtener estos argumentos, nuestros técnicos han ido viendo cómo poder hacer más eficiente el tiempo y se ha concluido que se podía hacer el censo el segundo semestre del 2023, ya no el primer semestre del 2023, porque técnicamente ya no es posible, pero por ejemplo en el caso de las tablets, ya no se necesitan hacer ningún tipo de procesos de contratación, porque ya las tablets van a ser donadas por, entiendo yo, el gobierno de China. Entonces ahí ese tiempo ya se acorta y hay un conjunto de otros tiempos que también se acortan para poder hacer factible justamente el censo el segundo semestre del 2023. Es por eso también, Rubén, Antonio, que hay otras autoridades locales que antes decían que y estaban de acuerdo con que el censo se realice el 2024, pero ahora han pensado, han evaluado seguramente técnicamente, como el alcalde de Santa Cruz, y han propuesto que el censo también se realice en los últimos meses del 2023. Por lo tanto, creo que a partir de los argumentos técnicos objetivos que se han presentado para el nivel nacional, para la toma de decisiones a nivel nacional, se están evaluando desde todos los gobiernos subnacionales y hay autoridades, reitero, que pueden ser proclives al MAS, pueden ser más cercanos, menos cercanos, pero que están de acuerdo con que se pueda realizar antes de lo previsto en el decreto que ha propuesto el presidente Arce. Jorge, ¿va a asistir a la reunión de Cochabamba el alcalde Iván Arias? Bueno, ayer él ha recibido con mucho beneplácito la noticia del presidente, ¿no?, de esta convocatoria a Cochabamba, y él ya ha mencionado que sí, que él va a asistir a Cochabamba. Él está esperando que se confirme esta convocatoria. Entiendo yo, como ustedes sabrán, que los cívicos y algunos actores en Santa Cruz han pedido que no sea en Cochabamba y que sea en Santa Cruz. Bueno, esto se deberá seguramente definir en el transcurso de estas horas, pero sí, el alcalde ha mencionado que va a estar en Cochabamba, siempre en la línea de poder desarrollar propuestas, Rubén, Antonio, ¿no? Ustedes deben recordar que el alcalde ha sido el primero en poder, primero, pedir que el censo se realice antes, lo cual ha calado ya, como hemos visto en la sociedad boliviana, y segundo, el alcalde siempre ha dicho que los extremos no son buenos y que más bien hay que buscar el justo medio para poder lograr un consenso, y en eso está. Él no se radicaliza ni en que sea el 2024, ¿no?, y que veremos después cuándo van a ser los resultados, y tampoco se radicaliza en el sentido de que sean los primeros meses del 2023, ¿no? Él ha ofrecido una alternativa a partir, reitero, y esto es muy importante, de un trabajo técnico, ¿no?, que hace eficiente el tiempo para el desarrollo del censo y que nos va a dar los resultados, que es lo que más nos importa a los bolivianos y a las bolivianas, ¿no? Que tengamos los resultados de manera también eficiente y que estos resultados nos permitan tomar otras determinaciones que tienen que ver, reitero, con repartir los recursos públicos, pero también ver qué vamos a hacer con los espacios de poder. Eso es importante también, Rubén, Antonio, porque decía el alcalde, nosotros no estamos o no estaríamos muy de acuerdo con que si Santa Cruz, por ejemplo, Cochabamba, La Paz, El Alto,
muestran que han crecido, ¿no? Algunos más que otros. Y en desmedro de eso hay otros departamentos como, no sé, Tarija, Chuquisaca, Potosí, que muestran que han decrecido. ¿Qué va a pasar con el número de representantes en la Asamblea Plurinacional? Santa Cruz le va a quitar a Potosí, Cochabamba le va a quitar a Tarija, ¿no? ¿Qué va a pasar coyunturalmente, sabiendo que ya hemos vivido un poquito ese tipo de Tensiones. conflictividad? Va a quedar, va a quedar o va a desarrollarse un nuevo conflicto. Entonces, lo que nosotros proponemos desde la propuesta del alcalde Iván Arias es que más bien se pueda abrir la Constitución, ¿no? Y se pueda permitir que más bien se aumente el número de escaños. Y así los departamentos que hayan perdido población se queden con una representación que tienen hasta hoy, y que los departamentos que tengan mayor población puedan aumentar el número de representación sin quitarle a nadie, ¿no? Entonces, pero todas esas cosas hay que decidirlas ya con los números, Así es. ¿no? Y con los resultados específicos del censo. Y creo que resulta muy a priori también esa discusión, considerando que ni siquiera nos estamos poniendo de acuerdo los bolivianos sobre la fecha del censo. Al final, el fin no es la distribución de escaños ni la distribución de recursos del censo, sino va a ser una consecuencia posterior.